Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Franci Arias de la sección T1 en Psicología y hoy le vengo a hacer el video académico sobre la mente. ¿Qué es la mente? Muy bien. El concepto de mente comprende el conjunto de actividades y procesos, tanto conscientes como inconscientes, de carácter psíquico, tales como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad, la imaginación o la memoria. Ok. La mente es lo que nos permite tener conciencia subjetiva. Como tal, no ocupa un lugar físico, de allí que sea un concepto abstracto. Se la asocia generalmente con el cerebro, que es el órgano en el cual tiene un lugar en estos procesos, pero se diferencia de este en que mientras la mente es estudiada por disciplinas como la psicología o la psiquiatría, el cerebro es abordado desde la biología en función de los procesos físicos y químicos que tienen lugar en él. Ok. Vamos a hablar sobre mente abierta y mente cerrada. Se dice que una persona tiene mente abierta cuando es más flexible y transigente con los demás, con sus ideas y opiniones, cuando tiene interés por aprender y experimentar cosas nuevas y cuando no tiene problemas en salir de su zona de confort, o sea que siempre tiene una disposición para hacer o ver las cosas de una manera diferente. Lo cual es lo contrario a una persona con mente, lo contrario a una persona de mente abierta es una de mente cerrada. Por lo general, las personas de mente cerrada son las que evitan salirse de los parámetros sociales, de lo establecido, que son inflexibles en sus ideas y opiniones, que no desean o no interesan por conocer o experimentar cosas nuevas, que temen el cambio o a lo diferente. Ok, yo les vengo a traer una frase que dice mente sana, cuerpo sano. Se presume que la frase mente sana en cuerpo sano es también autoría de Platón, que fue entre 427 o 347 a.C., pero no es posible comprobarlo ya que no dejó registro sobre esta frase. Mente sana en cuerpo sano nace como una plegaria u oración para que los dioses nos ayudaran a cultivar una mente sana y un cuerpo sano para mantener nuestra alma saludable. Ok, en el siglo XIX más o menos, mente sana en cuerpo sano no se refiere más que al equilibrio de la mente y al cuerpo, sino específicamente al cultivo del cuerpo que traía como consecuencia una mente más sana. Lo normal y lo anormal en la mente vendría siendo que los conceptos de normalidad y anormalidad psicológica han sido muy polémicos. El término normalidad puede relacionarse con salud, cuando el comportamiento está dentro de los límites normales y cuando se observa psicopatología, en el ámbito de la psicopatología, la ausencia de signos y síntomas. Por lo tanto, hay un estado funcional razonable con bienestar subjetivo cuando el propio individuo hace una valoración positiva sobre su estado de salud, con adaptación entendida como la acción recíproca entre el individuo y en el medio en el que vive este, y entre otros. La normalidad se comprende con aspectos tales como sufrimiento, desadaptación, como la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto. El individuo desadaptado es incapaz de enfrentarse a las tensiones de la vida en sociedad y a sus exigencias psíquicas y físicas. Ok, con irracionalidad en cuanto a los comportamientos incomprensibles sin significado racional, tienden a considerarse anormales, tienen una pérdida de control, ya que se suele esperar que las personas se controlen a sí mismas y a su comportamiento, que sea predecible, con incomodidad para el observador e incluso con violación de las normas morales. Ok, lo normal
en el campo de la salud mental. Ok, según Roberto Escandón, ¿qué es la salud mental? Es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en aspectos cognitivos, afectivos, conductuales y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La normalidad se diferencia de valores entre países, culturas, clases y géneros que pueden ser demasiado grandes al tratar de unificar criterios para realizar una definición. La OMS la conceptúa de la siguiente forma. La salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por otra parte, el psiquiatra Carl Augustus Menninger, más o menos, definía la salud mental como la adaptación de los seres humanos a los demás y al mundo que los rodea con un máximo de felicidad. Mientras que James Burke le refiere como al dominio del ambiente manifestado entre áreas cruciales de la vida, como lo es el amor, trabajo y ocio. Para Vidal y Alarcón es un estado de equilibrio, adaptación activa, que al ser suficiente permite al individuo interactuar creativamente. Esto propicia el crecimiento y el bienestar. Otros teóricos como Cohen y Gladstone hacen referencia a la capacidad del individuo para adaptarse a su mundo cambiante, o sea que son situaciones y sucesos de vida diaria. Ya pasando a hablar sobre las funciones mentales. Tradicionalmente la psicopatología se estudia partiendo de las alteraciones de las funciones mentales y de los patrones de comportamientos que son desadaptativos y producen sufrimiento. Hay que advertir que estas funciones están relacionadas entre ellas de manera inseparable y no existen límites tanjantes entre una función y otra. Pero con fines didácticos necesitamos dividir estas funciones y sus alteraciones para una mejor comprensión. Ok, las alteraciones psicopatológicas se producen por el exceso, el déficit, la abolición o la distorsión de una función mental. Por ejemplo, la hipertermia, que es el incremento normal del estado emocional. Es un exceso de una función, en este caso, una emoción. La hipobulia, más o menos creo que es como se dice, que es la disolución patológica de la voluntad, es el déficit de la función. La afasia, que es la abolición de la función de la comunicación o el lenguaje. La incoherencia resulta de la distorsión del curso del pensamiento. El sintetizando una función psíquica puede alterarse de forma cuantitativa, o sea que pueden ir en aumento y en disminución o de forma cualitativa de calidad de función. En semiología psiquiátrica se le llama síntoma positivo a aquellos síntomas que expresan el exceso de una función y síntomas negativos a lo que expresan el déficit o la abolición. Ok. Básicamente, algunas de las alteraciones de las funciones mentales son la conciencia, el lenguaje, la orientación, la memoria, atención, pensamiento, o sea, que sea en curso o en contenido, la sensopercepción, afectividad, psicomotricidad e inteligencia. Ok, ahora vamos a analizar algunas de las funciones mentales. Básicamente, primeramente, le quiero decir que años de investigación dieron con el avance de la tecnología
que nos hicieron acercar cada vez más al entendimiento de la capacidad para percibir nuestro entorno, analizarlo, asociarlo a nuestras experiencias previas, depositar un valor afectivo, generar imágenes virtuales para plantear posibles respuestas, hacer juicios sobre ellas, activarlas, coordinarlas y evaluar el resultado obtenido. Además, conocemos más acerca de los procesos por medio de los cuales nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Por ejemplo, el hecho de que en nuestro cerebro hay regiones encargadas de aspectos morales, fisiológicos y hasta religiosos. Ok. Esto nos lleva a considerar que el punto fundamental al hablar sobre las funciones mentales en el primer año de la carrera de medicina, hoy en día ya no es el desmitificar, el desmitificar de si la mente y el cerebro están separados o desentrañar los debates de las visiones dualistas, monistas, el materialismo eliminativo o el materialismo vital. En este momento en que la biología de la mente cuenta cada vez con más información para explicar las funciones mentales, abordaremos el tema desde esta perspectiva. Ok, la clasificación. Cuando hablamos de las funciones mentales, nos referimos a los procesos psicológicos del ser humano y de animales superiores que permiten relacionarse con su ambiente y tener conocimiento de su propio mundo interior. También se les denominan funciones superiores del sistema nervioso central del ser humano. Ok, vamos a hablar un poquito sobre estas. Las inferiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, o sea, la memoria, atención, inteligencia, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. Es necesario que exista atención para que se procese cualquier pensamiento, como es imprescindible que exista memoria para que haya aprendizaje y etc. Ok, tal como ocurre con todas las funciones del organismo, el comportamiento de las funciones mentales inferiores es limitado. Está condicionado por lo que podemos hacer. Las funciones mentales inferiores nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, o sea que son suficientes para sobrevivir, pero en condiciones animal. Las funciones mentales superiores son necesarias para un desarrollo humano y a la vez son adquiridas por el contacto humano. Ellas nos permiten cambiar de conductas impulsivas a acciones instrumentales. Ok, pasando a hablar sobre las superiores. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. O sea que las funciones mentales superiores están determinadas por la fuerza de ser de esa sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadamente culturales, por lo que el comportamiento derivado de estas funciones está abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social. En la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros. Aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Ok, lo normal. Ok, lo primero que se valora es el tiempo que el paciente es capaz de mantener la atención. Un paciente distraído no puede cooperar del todo y complica el examen. Ya le voy a contar. Ok, la normalidad está vinculada básicamente a algo que está en su estado natural o que sirve de regla o norma. Es posible asociar lo normal a lo común o a lo habitual. Ok. Pero una persona solo pierde la orientación autopsíquica, o sea que es decir, que desconoce su propio nombre,
en situaciones de obnubilación, delirium o demencias graves. Cuando ocurre otro síntoma aislado, sugiere una simulación. Ok, desde el punto patológico, lo anormal, por lo tanto, es justo lo contrario, lo infrecuente, lo que escapa de lo común o de la lógica. El término patológico es de amplio uso en medicina y se refiere a algo que no es normal y pudiera estar siendo producido por algún tipo de enfermedad. Deriva de la palabra patología, que proviene del griego y significa estudio de las enfermedades. Ok, ¿cómo se evalúa? Ok, el valorar memoria y orientación. O sea, preguntas acerca del mes, día de la semana y sobre el lugar donde estamos permite valorar la memoria, la atención y el lenguaje. Facilitar 3 palabras y transcurrido 1 minuto preguntar por ellas. Permite valorar la función de fijación del lóbulo temporal para valorar la memoria remota bastante con preguntas, por ejemplo, con preguntar cosas como el nombre del presidente del gobierno. Eso podría ser un ejemplo. Ok, la atención y memoria de trabajo. Contar hacia atrás, deletrear una palabra, nombrar los meses del año, permiten valorar el lóbulo frontal. Ok, el juicio y razonamiento abstracto. Son funciones del lóbulo frontal que se evalúan solicitando la solución de algún problema, o sea que el significado de proverbios o semejanzas de términos podrían funcionar bastante bien. El lenguaje receptivo. Se le pide al paciente que ejecute órdenes verbales o escritas, lo que demuestra que entiende correctamente lo que oye o lo que lee. Ok. Y también podemos decir el lenguaje expresivo, que es el solicitar del paciente que hable y escriba. Es importante valorar la fluidez y la construcción gramatical. La praxis. Se solicita que el paciente realice alguna tarea que involucre a su sistema motor en cara y extremidades. Para evaluar la praxis, el paciente debe tener la comprensión normal y el movimiento voluntario intacto. La apraxia es típica de las lesiones del lóbulo parietal inferior dominante. Ok, ya pasando a hablar sobre los aspectos básicos de las funciones mentales, está la sensación. Se habla de sensación cuando un estímulo actúa sobre un órgano sensorial llamado receptor que es capaz de excitarlo y provocar una reacción de transmisión hacia un centro integrador que en el caso del hombre es el cerebro. El cerebro registra dicho estímulo como una experiencia que denominamos sensación. Ok, la percepción. Según Henry Pierron, define la percepción como la aprehensión del conocimiento sensorial de acontecimientos exteriores que han dado lugar a sensaciones numerosas y complejas. Toda percepción es una gnosis, creo que es como se dice. Ok, que proporciona lo percibido, que frecuentemente es llamado también percepción. La percepción es el acto de toma de conocimiento de datos sensoriales del mundo que nos rodea. Este constituye un mecanismo a través del cual el hombre adquiere el conocimiento del mundo exterior o de su propio mundo interior. Ok. Y la representación, en cambio, son imágenes que surgen en la conciencia reconocidas como un producto de sí misma. Carecen de vivacidad, nitidez y frescura sensorial. Son íntimas y ocurren en el espacio subjetivo. Ok, dependen totalmente de la actividad psíquica y pueden ser modificadas por la voluntad. Se diferencian claramente de la percepción, ya que pueden ser basadas en algo percibido anteriormente. Por ejemplo, la representación amnésica o recuerdo invocado por la memoria, o algo percibido previamente con variaciones o lo totalmente creado o fantaseado. Ok.
la actitud. Es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evaluación de una entidad u objeto concreto con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad. La actitud se trata de un estado interno de la persona, por lo tanto no es una respuesta manifiesta y observable. Se concibe como algo que mediante los aspectos del ambiente externo, o sea, los estímulos, y las reacciones de las personas, o sea, las respuestas evaluativas manifestadas. Ok, Gordon Allport definía la actitud como un estado de disposición mental organizado que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Entendemos, pues, que es una característica que puede variar según el contexto y que además no se puede observar de manera directa. Ok. La psicomotricidad es una disciplina encargada de valorar y trabajar las facultades sensoriales, las motrices, las emocionales y cognitivas de la persona. Esta teoría suele aplicarse en su mayoría a niños y niñas, pues la infancia es una de las etapas donde el ser humano tiene mayor capacidad de aprendizaje y adaptación. Ok, el objetivo de la técnica psicomotriz es lograr el desarrollo de la capacidad de expresión, creatividad y movilidad de las personas a partir de la interacción con su propio cuerpo. Además, también busca mejorar la relación del individuo con su entorno, así como aprender a controlar las emociones e integrar el conocimiento. La conciencia es la capacidad que tenemos para conocer nuestras experiencias y las del mundo que nos rodea, junto a las posibilidades de darse cuenta de la realidad interior y exterior. Es subjetiva o privada. Nadie es capaz de conocer nuestros pensamientos si no los contamos. Ok. Es unitaria. Se niega la posibilidad de múltiples conciencias en una misma persona. Nuestros actos son conscientes, nuestros actos conscientes van dirigidos a un fin determinado. Es decir, mientras estamos despiertos y seamos conscientes, nuestra conciencia siempre estará dedicada a algún asunto. Ok, la autoconciencia corporal. Somos capaces de reconocernos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Las alteraciones de la conciencia pueden adoptar formas muy diversas. La conciencia, como hemos visto, es un conocimiento del conocimiento propio. Cuando una persona no es capaz de responder adecuadamente a ciertos estímulos, se encuentra bajo los efectos de una alteración de la conciencia. Ok, la orientación. La psicopatología de la orientación es el término fisiológico que implica la capacidad del cerebro de focalizar, seleccionar e integrar la información. También se define como la función psicológica que implica la capacidad de seleccionar y mantener los contenidos de la de la conciencia y la orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo que se experimenta, permitiendo así las vivencias. La atención se caracteriza por estar muy ligada a la concentración. La atención implica un proceso de focalización perceptiva e incrementa la conciencia clara y distinta de un núcleo de estímulos. Las patologías atencionales se ubican en un continuo de la concentración. La vigilancia y la claridad de la conciencia son prerequisitos necesarios para que la atención se ponga en marcha. Vigilancia y concentración se asimilan a vigilia. Ok, ya pasando a hablar sobre la memoria, el ser humano está formado por recuerdos. Lo que somos no es más que aquello que... Ay, disculpe.
Ok, no es más que aquello que somos capaces de recordar y de integrar las experiencias que se vivieron en el pasado y nos definieron. Es por ello que la memoria es una función cognitiva tan importante y valiosa. Algunas circunstancias de la vida, desde el irrefrenable paso del tiempo hasta la aparición de enfermedades o la irrupción de accidentes de diversos tipos, pueden comprometer el modo en que ésta se expresa de manera temporal o permanente. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Ok, ya pasamos a hablar sobre el lenguaje. Que serían las afasias, se definen como un trastorno del lenguaje que está causado por un daño cerebral. Además, las lesiones que suelen causar afasia suelen ser de carácter focal, por lo que suelen afectar únicamente a una región del cerebro. Las afasias se dividen en afasias corticales, si la lesión es de la corteza, y subcorticales, si la lesión es de los núcleos subcorticales. Entre las corticales se hallan la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, la afasia anémica, y entre las subcorticales se hallan la afasia putaminal, que es la anterior, posterior y global, y la afasia tiránica, que es la subvisión, que en cortical y subcortical nos permite clasificar el 80% de las afasias, y el 20% restante no están clasificadas porque están causadas por la lesión simultánea de varias áreas que causan afasia, acumulándose los efectos. La afectividad. En condiciones normales, todas las personas experimentan un ánimo de mayor o menor intensidad en función de sus características y circunstancias personales. El tono afectivo normal se define como la eutimia y se caracteriza por un nivel de activación medio del estado emocional. En caso de trastornos de la afectividad, o sea, los emocionales o del estado de ánimo, la persona experimenta un aumento o disminución de su propia activación fisiológica y alteración de la calidad emocional general, que influye en su manera de percibir los acontecimientos y modular su propia conducta. La sensopercepción es una de las funciones psicológicas que más interés tiene desde el punto de vista psicopatológico. Funciona de manera despuente o comunicación permanente del hombre con el mundo de los objetos exteriores. La percepción constituye procesos constructivos, o sea que el sujeto desempeña un papel activo en función de su experiencia, con su estado físico y afectivo. Ok. Los trastornos de la percepción se dividen, según Jaspers, en anomalía de la percepción, caracteres anormales de la percepción y percepciones engañosas. El juicio. Solo es una capacidad del ser humano y ocupa una de las posiciones más elevadas en la escala jerárquica de la actividad psíquica. Es una actividad mental que realiza una síntesis mental que nos permite llegar a unas conclusiones que se extraen de comparar y relacionar las ideas o conocimientos. Actúa como un filtro y confronta confronta y depura los conocimientos para que el pensamiento final sea lo más fiel posible a aquellos que deseamos exponer. Ok, la inteligencia. La inteligencia ha sido y es motivo de discrepancias entre los psicopatológicos.
Haremos referencia a las definiciones que más han contribuido a ir perfilando un concepto a nuestro juicio, ayuda a entender y medir nuestra capacidad. Wechsler, en su obra La medición de la inteligencia en los adultos, escribe: inteligencia es la facultad compuesta o global del individuo de actuar adecuadamente, pensar razonablemente y relacionarse efectivamente con su mundo circundante. El aporte nuevo de Wechsler está en el considerar la inteligencia como una facultad compuesta o global, señalando acá una diferencia de aspecto en el sentido de lo funcional y estructural. Según consideramos a la inteligencia en forma funcional, o sea, por su efecto, o estructural, por su forma interna, se nos aparece en el sentido indicado, que vendría siendo lo compuesto o lo global. El INSICT. El concepto, ese concepto es algo complejo a nivel teórico, ya que si bien en la práctica todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión alguna situación en la que lo hemos empleado, se considera como INSIC a aquella persona que tiene la capacidad o facultad para tomar conciencia de una situación, conectando la situación que estamos viviendo o pensando en una solución o su comprensión. Esta vivencia o fenómeno se corresponde con la idea de darse cuenta de algo apareciendo como una comprensión repentina vivida por una especie de revelación tras haber estado por lo general intentando comprender o solucionar la situación en cuestión. El sueño. Dormir es una actividad fisiológica periódica de ritmo circadiano, diferenciable del estado de vigilia por modificaciones integradas de la actividad nerviosa superior, de la actividad neurovegetativa y la regulación neuroendocrina. Los más antiguos manuales médicos ya destacan las funciones reparadoras del sueño, resaltando la relación entre sus alteraciones y diversas condiciones morbosas. Sin embargo, el interés científico ha especificado por el estudio de sus aspectos psíquicos y somáticos que no se desarrolla hasta principios del presente siglo, cuando aparecen casi simultáneamente la fisiología del sueño de Pierron en 1913 y la interpretación de los sueños de Freud en 1900. Ok, la alimentación. La psiconutrición o psicología de la alimentación es la ciencia que estudia nuestra relación con la comida. Para poder explicar y abordar dicha relación, la psicología de la nutrición tiene en cuenta nuestras emociones, conductas, así como nuestro contexto social y relaciones. Esta vertiente psicológica no tan solo trata de dar respuestas a los trastornos de la alimentación, o sea, la anorexia, la bulimia, la vigorexia y entre otros, sino que también da cabida a aquellas dificultades que son difíciles de diagnosticar, pero que no por ello son menos importantes o generan menos malestares en la persona. Y como punto final, la sexualidad. Los conflictos que involucran la sexualidad y por los que las personas solicitan una psicoterapia son numerosas y variadas. Los motivos de consulta suelen abarcar dificultades relacionadas con la sexualidad infantil que subsisten en todo adulto, o sea, los celos, la rivalidad, la exclusión, las relaciones triangulares y paren de contar. O bien aspectos asociados al desempeño social el desempeño sexual como la difusión eréctil, eyaculación precoz o la anorgasmia. Con mucha frecuencia consultan hombres y mujeres que no han podido formar una pareja debido a que emocionalmente se encuentran atrapados en la vida familiar. Ok, entonces muchas gracias, profesora. Esto fue toda la exposición del video académico.